Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9:01 de la mañana de este viernes 2 de junio del año 2023. En este momento usted sintoniza en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la descarga gratuitamente. Y si entra usted en Éxitos, en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Recibo el saludo de doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente desde Caracas. Jorge Anaya nos saluda desde Viña del Mar. José Edevilla nos saluda, a ver, los perdí aquí, desde el estado Zulia. Aleja González en Caracas. Magali Hernández en Dublín, allá en Irlanda. Nancy Teresa Herrera en la Valencia venezolana, Valencia del Rey. Alfredo Eduardo González Pedrique desde Canadá. Guillermo Lozada en Johns Creek. Shere Ramos, Graterol, siempre tan consecuente también. Muchísimas gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Me dijeron que ayer saliste de un estudio de televisión con un sombrero de charro. ¿Por qué hiciste eso? El palo de agua era severo. No había un paraguas a mano, porque además en esos casos la gente deja el paraguas en el carro, ¿no? Y entonces cuando tú quieres ir al carro, y Ángela, la productora de Gladys Rodríguez, encontró un sombrero de charro y me dijo, esto te puede tapar. En efecto, tapó bastante. No me mojé tanto. Gracias a Ángela. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez desde Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz viernes para todos desde Madrid. Un saludo a todos nuestros oyentes y también a mis compañeros del estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, a los oyentes y al equipo de nuestro. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El sombrero de charro sigue en el carro, lo devuelvo ahora cuando vaya al canal. Hoy, 2 de junio, es el día de los santos Marcelino y Pedro de Roma, mártires. Marcelino Bisbal es el que me viene a la memoria en este momento. Santos Potino y Blandina de León, junto con 46 compañeros, todos ellos mártires. San Erasmo de Formia, obispo y mártir. San Eugenio I, papa. San Nicéforo de Constantinopla, obispo. San Guido de Acqui, obispo. Y San Nicolás de Trani, peregrino. En el calendario astrológico de Enrico Mariani leo que para el día de hoy tenemos a la luna todavía creciente en Escorpio. Luna de cambios radicales, luna para arrancar de raíz todo aquello que nos sirva, luna para renunciar. Cuidado, es la luna de las bajas pasiones, es la luna de los celos. Trate de atenuar eso. Ahora, esa luna va a estar allá arriba hasta la 1:04 de la madrugada de mañana sábado. Y entonces entrará creciente en Sagitario, que es la luna ideal del fin de semana, porque es la luna para estar a la intemperie, la luna para dedicarse a su hobby, la luna para descansar, la luna para ir a la playa, a la montaña, donde usted quiera, pues la luna para irse de fiesta, de parranda, ideal para el fin de semana. El plenilunio lo tendremos mañana a las 11:43 de la noche. Será una luna hermosísima la que tendremos durante el fin de semana. Ojalá la lluvia nos permita verlo aquí en Miami. Por el día de hoy, luna
creciente en Escorpio, Sol en Géminis, cuando amanece hoy, viernes 2 de junio del año 2023, cuando repasamos las efemérides del día de hoy. El 2 de junio de 1537, el Papa Pablo III publicó la bula Sublimis Deus, en la que decreta que los indígenas americanos son seres humanos que tienen alma. Imagínese usted. El 2 de junio de 1740 nació Donatien Alphonse François, el marqués de Sade. Cuando le dicen sádico ya sabe por dónde viene. El 2 de junio de 1875, el escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono. Y el 2 de junio de 1896, el ingeniero italiano Guillermo Marconi patenta la radio en el Reino Unido. O sea que hoy podría ser el día perfectamente de la radio. Así que feliz día, Daniel. El 2 de junio de 1904 nació Johnny Weissmuller. Weissmuller fue campeón de natación olímpico de Estados Unidos y ya bastante más crecidito fue el primer Tarzán en el cine. El 2 de junio de 1909 se realiza el primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Eso lo hizo Louis Blériot, pionero de la aviación en varias de sus facetas, piloto, fabricante, diseñador. El 2 de junio de 1913 nació Vicente Gervasi, gran poeta venezolano. 2 de junio de 1953, Isabel II es coronada reina de Inglaterra en la abadía de Westminster, en Londres. El 2 de junio de 1962 hay una intentona golpista contra el gobierno constitucional de Rómulo Betancourt. Esto ocurre en la base naval de Puerto Cabello. Se conoció como el Porteñazo. Escuche usted esta efemérides. 2 de junio de 1975. En Francia, más de 100 prostitutas ocuparon la iglesia de Saint-Nizier de Lyon, con el fin de llamar la atención sobre la escalada de violencia contra ellas. Se declararon en huelga por 8 días y mantuvieron la ocupación de la iglesia por 8 días, cuando entonces la allanó la policía. A partir de aquel día, el movimiento a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales se incrementó. 2 de junio de 1989, 10.000 soldados chinos son bloqueados por 100.000 ciudadanos en la plaza de Tiananmen, protegiendo así a los estudiantes que desafiaban al gobierno, al Partido Comunista, a favor de la democracia. De allí viene aquella famosa foto del estudiante parado solitario frente a la columna de tanques. El 2 de junio del año 2014, el rey de España, Juan Carlos I, anuncia en comunicado oficial que abdica en favor de su hijo Felipe, que adopta el nombre de Felipe VI de España. El 2 de junio del año pasado, el 2022, se celebró el jubileo de platino de la reina Isabel II. El 2 de junio del año 1922 se estrenó en París la ópera Renard von Mafra de Richard Strauss. Y el 2 de junio de 1941 nació el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts. El 2 de junio de 1944 nació Marvin Hamlish, de ese exitosísimo espectáculo musical de Broadway, A Chorus Line. Allí está One. Antes de hacer contacto con Hani, le quiero recordar que es bueno que usted tenga su teléfono en la memoria de su celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani Martínez Ward. Muy buenos días, Hani. Ya estoy aquí con ustedes. 3 consejos de qué hacer a la hora de un accidente.
Número 1, usted debe llamar al 911 y hacer su reporte de policía. Quedarse ahí hasta que termine el reporte de policía, porque eso es la validez que le va a dar para decir que usted es la víctima y que el seguro del culpable pueda pagar el 100% de los gastos. Número 2, tomar fotos y videos de la escena del accidente. ¿Y cómo son las fotos? Ahí con su iPhone o con el Samsung, con el teléfono que usted tenga, 30 segunditos alrededor del área, que se vea la carretera, que se vea los árboles, que se vea el área en general, y una foto del daño de su carro y una foto muy importante del daño de la persona culpable. Ese carro de la persona culpable nos va a servir a nosotros con muchas evidencias para comprobar que si hay un error en el reporte de policía, él verdaderamente sea el culpable. Y número 3, llamarnos desde la escena del accidente al 855-DOLOR-55. Cuando usted nos llama desde la escena del accidente, cualquier tipo de accidente que sea, un peatón, una bicicleta, un camión, lo que sea, usted le vamos a dar el consejo ahí en la escena del accidente y no le cuesta un centavo hacer esta llamada. Repito, el teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hani Martínez Ward, de The World Law Group, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Naki Soto es una aguda observadora de la realidad venezolana. Creo que su profesión es socióloga o industrióloga, pero todos la tenemos como periodista porque hace un trabajo periodístico realmente brillante. Voy a leer este hilo que ella publicó en el día de ayer. Hace una semana, la presidenta de Primero Justicia comparó a John Goycochea con Diosdado Cabello. Ayer, Capriles comparó a un medio digital con VTV. Hoy, John compara a Primero Justicia con el chavismo. ¿Qué les pasa?, pregunta ella, y responde: esta secuencia los lesiona a ustedes, a los votantes y a la elección primaria. Continúa entonces el hilo en Twitter. Las equivalencias con el régimen son gravísimas. Nuestro baremo opositor hoy incluye a Prêt-à-Porter, ambos ladistas y alacranes. Miren ustedes en lo que se va transformando los diversos sectores de la oposición venezolana. Dicen aquí: sin medios masivos libres, es difícil entender qué explica semejante pugnacidad entre personas que deberían trabajar propuestas comunes. La legitimidad que pudiera obtener la persona que resulte electa en la primaria depende de los acuerdos. Si no quieren negociar, obren en consecuencia. Cualquier ciudadano puede intuir que no importa quién gane, si acaso ocurre la elección, porque no tendrá el apoyo del resto. He ahí el detalle. En primer lugar, me llama la atención que ella dice si acaso ocurre la elección, entre paréntesis, porque cada vez que se habla de primarias, ahora últimamente estoy viendo ese condicionante, si hay elección primaria. Pues bien, lo que están dando a entender desde este momento, como bien lo apunta Naki Soto, es que el que gane probablemente no tendrá el apoyo del resto. En el mientras tanto, pues se tiran unos a otros, sin compasión. Y ya lo habíamos comentado en otro editorial días atrás. En este momento el régimen respira feliz. Nadie se mete con él. Nadie habla de los desmanes de Maduro, nadie habla del caso de Tarek El Aissami, del paradero de El Aissami, nadie habla de la oferta de electricidad a Brasil cuando Venezuela está de apagón en apagón.
El hashtag al que le llama la atención Naki Soto en su hilo de Twitter es hashtag un poquito de por favor. Está buena la expresión. Eso es lo que hay que decirle a los dirigentes opositores venezolanos. A todos. Un poquito de por favor. 9:16 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El Senado aprueba el proyecto de ley de límite de deuda impidiendo un impago calamitoso. Después de semanas de estancamiento político y tensas negociaciones, el Senado dio la aprobación final a la legislación bipartidista para suspender el límite de la deuda. La votación de 63-36 puso fin a un enfrentamiento político que comenzó a producirse tan pronto como los republicanos ganaron por poco la Cámara de Representantes. El resultado, al menos hasta enero de 2025, permitirá al Departamento del Tesoro reanudar de inmediato el pago de facturas con fondos prestados e impondrá topes de gasto a porciones del presupuesto durante 2 años. Ahora va para el presidente Biden, quien se dirigirá a la nación hoy viernes. Biden dijo ayer: esta noche los senadores de ambos partidos votaron a favor de proteger el progreso económico duramente ganado que hemos hecho y evitar un primer incumplimiento por parte de los Estados Unidos. Juntos, demostraron una vez más que Estados Unidos es una nación que paga sus facturas y cumple con sus obligaciones, y siempre lo será. Quiero dar las gracias al líder Schumer y al líder McConnell por aprobar rápidamente el proyecto de ley. Por su parte, la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro, emitió una declaración anoche después de que el Senado aprobara el proyecto de ley. Dijo: sigo creyendo firmemente que la plena fe y el crédito de Estados Unidos nunca deben usarse como moneda de cambio. Ayer el presidente Biden tropezó con un saco de arena durante la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs. La Casa Blanca dijo que Biden está totalmente bien. Otros utilizaron el incidente para plantear preguntas sobre la salud física del presidente antes de las elecciones de 2024. I've got sandbaged, dijo el presidente. Es una expresión acá en Estados Unidos que equivale a decir me sacaron ventaja. Sandbaged es tropezado con un saco de arena, que fue en realidad lo que le ocurrió. Las tensiones entre Estados Unidos y China dominarán la principal reunión de defensa de Asia que se inauguró hoy en Singapur. Aunque Washington y Beijing han mantenido algunas líneas de comunicación, el mes pasado sus jefes de comercio se reunieron, los líderes empresariales estadounidenses visitaron China y altos funcionarios de la política exterior mantuvieron conversaciones. Sin embargo, ha habido poco en el camino del diálogo sobre seguridad. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, advirtió ayer que los incidentes podrían salirse de control y reiteró los llamados a Beijing para que reanude las conversaciones de seguridad con Washington. Pero tales demandas de Estados Unidos pueden, de manera contraria a la intuición, hacerlas menos probables, lo que lleva a China a ver las conversaciones como una moneda de cambio para cambiar por otras concesiones. Esto que voy a leer es sencillamente insólito. Los republicanos están tratando de superarse unos a otros en la represión de los inmigrantes indocumentados. Los gobernadores están enviando tropas de la Guardia Nacional a la frontera suroeste y los candidatos presidenciales están promocionando políticas duras. El Poder Ejecutivo tiene un poder inmenso, valga la redundancia, sobre la inmigración, que se ha convertido en un tema cada vez más visceral desde que Donald Trump comenzó a postularse en 2015. Al menos 5 gobernadores republicanos anunciaron esta semana despliegues de la Guardia Nacional en la frontera entre Texas y México, siguiendo el ejemplo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien envió tropas hace 2 semanas. Los anuncios de esta semana provinieron del gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, posible candidato también para el 2024, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem,
la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, y el gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, quien los gobernadores citaron una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott. 13 gobernadores republicanos firmaron una declaración respaldando la misión de seguridad fronteriza Operation Lone Star de Abbott. Y esta semana, escuchen esto, Donald Trump revisó una idea de propuesta grandilocuente que planteó cuando era presidente. Poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho que durante mucho tiempo se consideró garantizado por la Constitución de los Estados Unidos. Esto nos lleva a plantearnos preguntas gravísimas. ¿Quiénes nacidos en Estados Unidos no serían estadounidenses por nacimiento? Los hijos de latinos, los hijos de asiáticos, los hijos de afroamericanos. Dios, si esto entrase en vigencia, por ejemplo, Barack Obama nunca podría haber sido presidente de Estados Unidos, ni siquiera sería ciudadano. Son las 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Antes de entrar con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo, como había anunciado antes del corte, vamos un momento a Washington, donde en la línea telefónica está Yoconda Tapia. Ella es la editora de noticias de La Voz de América. Yoconda, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Siempre es un gusto saludarlos y, por supuesto, un placer estar con la audiencia y contigo. Yoconda, ya anoche el Senado aprobó el acuerdo sobre el techo de la deuda y ahora resta que el presidente Biden lo firme. Eso puede ocurrir en cualquier momento del fin de semana. ¿Qué viene después entonces? Bueno, sorprendentemente el Senado votó casi inmediatamente, llamaron a sesión y no se tuvo que esperar mucho. Pasó lo mismo con la Cámara de Representantes cuando se anticipaba que llegaría a la madrugada para tener un resultado, pero al parecer ha habido una extraña sintonía entre los legisladores, claro, con algunos que se opusieron a ello, pero de todas maneras se logró la aprobación de esta ley y ya pasa al escritorio del presidente. Hasta hoy al mediodía estará allí. Y según se ha anunciado desde la Casa Blanca, el presidente Biden estará hablando esta noche al país. Se espera que sea, como normalmente sucede en los horarios de mayor audiencia, alrededor de las 8 de la noche probablemente. Y según ya se puede anticipar, él estaría firmando esta ley con carácter previo para luego dirigirse a la nación o viceversa. Cualquiera de las dos posibilidades existen. Una vez que esto suceda, ya el Departamento del Tesoro empieza a trabajar en la regularización de todo el proceso que había estado haciéndolo de manera extraordinaria. O sea, es como si se recibiera una recarga en una tarjeta de crédito y puedes seguir haciendo tus pagos. Cuando dijiste extraña sintonía, entiendo que sea extraña, sobre todo luego de en estos tiempos de una polarización tan aguda. La votación fue 63-36. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el elemento que logró, por ejemplo, el señor McConnell entre sus pares republicanos para votar a favor? ¿Y quiénes quedaron por fuera? Bueno, fueron varios republicanos, algunos de ellos que son conocidos por ser bastante radicales, como el caso de Ron Paul, por ejemplo. Otros tantos se unieron a él. Los demócratas votaron en bloque. Y obviamente fueron solamente algunos republicanos los que decidieron no añadirse a esta situación.
Y es claro, porque entre tanto republicanos como demócratas hay alas extremadamente conservadoras. En el caso de los republicanos, pues obviamente los que apoyan de manera muy drástica todas las medidas que son conservadoras. Mientras que en el otro lado estamos hablando un poco de la izquierda, donde hay un tanto de más legisladores liberales. Dentro de este proceso, aparentemente se ha logrado unir a aquellos que se consideran que son los moderados. Y obviamente, apoyado en ellos, es que el Senado anticipó que su votación sería rápida. Muchas veces se negocia. Cuando es una votación de esta naturaleza, en la cual, por ejemplo, están faltando 24 republicanos, se negocia. Se habla con cada uno de ellos, se los motiva, se logra que cambien el voto, etcétera. Pero en esta ocasión no hubo tiempo para ello. Entonces, ya de hecho, el número de votos a favor permitía que la ley pasara. Y en función de ello, pues obviamente ya no había necesidad de mayor negociación. Pero por eso les decía, una extraña sintonía, porque muchos de ellos llegaron a los acuerdos incluso al mismo tiempo que lo hicieron el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el señor McCarthy. Yoconda, es evidente, y así han coincidido muchos observadores y analistas, que esto es un éxito, un punto a favor para el presidente Biden. Pero ayer se cae el presidente Biden, lo resolvió con mucho humor. I've got sandbagged, dijo, me sacaron ventaja, pero no deja de levantar preocupaciones. ¿Qué se dice en Washington? Bueno, se cayó físicamente, pero quisiera simplemente subrayar antes de entrar a ello algo que es muy importante. Tanto el presidente Biden como McCarthy han reconocido que no han logrado lo que ellos esperaban. Por lo tanto, no se considera un triunfo para ninguno de los dos, porque ambos tuvieron que ceder, y ceder en situaciones bastante complicadas para ellos, que las habían defendido durante mucho tiempo. Entonces, como que hoy se equilibra la balanza, no hay ni ganadores ni perdedores. Y en el caso de la caída del presidente, pues obviamente la reacción ha sido de preocupación en muchos sectores, en muchos niveles, porque se observa que no es la primera vez que le pasa una situación de esta, y es normal a la edad que tiene el presidente, porque ya a cierta edad todos vamos o estamos perdiendo el equilibrio en algunas ocasiones. En este caso, el presidente no alcanzó a poner el pie en la próxima grada y obviamente tropezó, pero se levantó inmediatamente, o sea que no sabemos qué consecuencia tuvo todavía, si hay algún moretón por ahí, pero obviamente la Casa Blanca ha dicho que el presidente se encuentra en perfectas condiciones. Yoconda, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto siempre, a la orden desde La Voz de América para ustedes. Yoconda Tapia, editora de noticias de La Voz de América desde Washington, 9:32. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hoy, para variar, quiero comenzar las noticias de Venezuela con una muy positiva. La física venezolana Ana María Font y la química de origen brasileño Susana Núñez, catedrática en Arabia Saudí, fueron distinguidas con los premios internacionales L'Oréal UNESCO para las mujeres y la ciencia, que se otorgan anualmente y distinguen la labor de investigadoras en todo el mundo. En la edición número 25 de estos galardones, Ana María Font, profesora en la Universidad Central de Venezuela, fue la científica elegida de la región de América Latina y el Caribe gracias a sus trabajos en física teórica, en particular en el estudio de la teoría de cuerdas, según dijo la UNESCO en el día de ayer. Textualmente en el dictamen, sus investigaciones han permitido comprender mejor la estructura de la materia y han ayudado a explicar la gravedad cuántica, los primeros instantes tras el Big Bang y la relación entre el espacio y el tiempo. Cita textual: los premios se entregarán
el 15 de junio en París. El 78% de los industriales privados de Venezuela, en Conindustria, aseguran que la situación económica del país empeoró durante el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2022, según la encuesta elaborada por Conindustria, presentados en el día de ayer. De acuerdo con la encuesta, que respondió a una muestra conformada por 150 empresas, el 17% de los empresarios dijo que la situación se mantuvo igual, 5% que mejoró. Con respecto a su perspectiva sobre la situación del sector, el 74% consideró que empeoró y en relación con el desenvolvimiento de su propia empresa, el 55% dijo lo mismo en comparación con el primer trimestre del año pasado. Sin embargo, el 56% de los encuestados expresó optimismo hacia el futuro, al prever que la situación de la economía mejore dentro de 12 meses, mientras que el 30% espera que sea igual y el 14% peor. 9:34. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Bogotá. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ordenó una investigación interna en la policía para saber quién mandó interceptar ilegalmente el teléfono de Marelvis Mesa, quien trabajó como niñera en casa de Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Petro y señalada como autora de un hurto. El caso, que comenzó con una investigación irregular a Mesa por el supuesto hurto de un maletín con dinero de la casa de Sarabia, ha detonado en una crisis en el gobierno de Petro. Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales, dijo Velásquez a los medios, ante los cuales anunció que dio instrucción al director de la Policía Colombiana, general William Salamanca, para que se adelante una investigación interna para conocer quién dio la orden de realizar interceptaciones ilegales. Al mismo tiempo, Velásquez hizo un llamado a la Fiscalía, que hoy reveló que hubo interceptaciones ilegales a Mesa para que se realicen las investigaciones con prontitud. Mesa asegura que fue interrogada en dependencias del Palacio Presidencial como sospechosa del supuesto hurto de un maletín con unos $7,000. Según aseguró ayer la Fiscalía, Mesa también fue interceptada ilegalmente por la policía, que metió su número telefónico en una investigación en el departamento del Chocó sobre las operaciones del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país. Este es un hecho lamentable, dijo el ministro de Defensa Velásquez, quien añadió que una interceptación de este tipo no es una labor que corresponda a un investigador de policía judicial. En las últimas horas han aumentado en los círculos políticos las peticiones de renuncia de Sarabia, considerada la mano derecha de Petro, quien ayer no tuvo ningún acto público ni mostró su habitual actividad en Twitter, porque al parecer ha estado dedicada a tratar de resolver el caso para aplacar el escándalo. En Brasil, el Congreso aprobó medidas para quitar el poder a los ministerios encargados de proteger la Amazonía, facilitando su explotación con fines comerciales. La medida muestra el creciente poder de los productores de carne de res en Brasil, el mayor exportador de carne de res del mundo. La gran carne de vacuno domina ambas cámaras legislativas del país, lo que le permite aliviar las restricciones de deforestación, a pesar del compromiso del presidente Lula de proteger la Amazonía y los pueblos indígenas que viven en ella. La lucha por el control de los vastos recursos de la Amazonía corre el riesgo de convertir la región en un interior plagado de insurgentes criminales, dijo un ex jefe de policía. 9:37. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que las autoridades ucranianas están extremadamente interesadas en las propuestas de paz planteadas por varios miembros de la comunidad internacional, pero ha incidido en que todas ellas deben sustentarse en la alternativa de paz formulada por Kiev. Al menos 2 civiles han muerto hoy, viernes, en un ataque ejecutado desde Ucrania contra la región rusa de Belgorod, situada en la frontera común, según han confirmado las autoridades rusas, que han acusado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de realizar disparos con artillería contra varias localidades.
La Cámara Baja del Parlamento de Suiza ha bloqueado la transferencia indirecta de armamento y munición suizo a Ucrania a través de terceros países en el marco de su política de neutralidad ante los conflictos armados. Naciones Unidas advirtió de una nueva amenaza a la seguridad alimentaria mundial y señaló que Rusia está limitando el número de barcos que tienen permitido recoger cereales ucranianos en los puertos del Mar Negro como parte de su campaña para obligar a Kiev a abrir un ducto para que un ingrediente clave de los fertilizantes llegue a los mercados mundiales. El portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, expresó una profunda preocupación al hecho de que apenas zarparon 33 barcos de los puertos ucranianos durante mayo, la mitad de los registrados en abril, y que las exportaciones de cereales y otros productos alimenticios totalizaron apenas 1.3 toneladas el mes pasado, menos de la mitad del mes anterior. Añadió que Rusia informó al centro ubicado en Estambul que se encarga de coordinar la llegada, salida e inspección de los barcos participantes en la iniciativa de granos del Mar Negro, de su decisión de limitar los registros en el puerto de Yuzhny, mientras no se exporte amoníaco y actualmente no se exporta, cita textual. La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado hoy viernes que el número de ejecuciones por delitos de drogas en Irán se ha triplicado en lo que va de año en comparación con este mismo periodo de 2022, al tiempo que ha recalcado que las sentencias han sido emitidas tras juicios sistemáticamente injustos. La última frase es textual. El gobierno de Corea del Sur ha anunciado hoy viernes sanciones contra el grupo de hackers norcoreano Kim Soo-ki, 2 días después del lanzamiento fallido de un satélite de reconocimiento militar que cayó en el Mar Amarillo. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha advertido del riesgo de la seguridad que corren los refugiados que se encuentran atrapados en el conflicto de Sudán por la limitación de las ayudas humanitarias con motivo de los enfrentamientos entre el ejército sudanés y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. 9:41 de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro. El foro de hoy lo vamos a dedicar al Partido Republicano. El Partido Republicano en el seno del Partido Republicano empiezan a aparecer muchos precandidatos, aspirantes a la nominación presidencial para el 2024. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué nos dicen del liderazgo del Partido Republicano estos aspirantes? Vamos a conversar con Rosario Marín, republicana, fue tesorera de Estados Unidos durante el gobierno de Bush. Ella está en Huntington Park, California, y vamos a conversar con Adriana Aldín, quien es experta en políticas públicas, comentarista política. Ella está en Austin, Texas. Eso en breve con el hashtag Perfiles Presidenciales Republicanos. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:46 de la mañana. A ver, a pesar de que el expresidente Donald Trump pareciera arropar por completo el favoritismo dentro del Partido Republicano, en este partido empiezan a surgir más y más aspirantes a la nominación presidencial para el 2024. La ex embajadora Nikki Haley, el senador Tim Scott, el gobernador Ron DeSantis, Chris Christie, el ex gobernador de New Jersey, también entra en la pelea, y se anuncia hasta Mike Pence, quien podría entrar a figurar, más otros tantos candidatos. 1. ¿Por qué hay tantos candidatos? 2. ¿Qué nos dice del liderazgo del Partido Republicano
estas nominaciones. Vamos a abordar este tema en el día de hoy con el hashtag Perfiles Presidenciales Republicanos, con Rosario Marín, republicana. Ella fue tesorera de Estados Unidos durante la presidencia de George Bush. Ella está en Huntington Park, en California. Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un verdadero placer, muchísimas gracias. Y en Austin, Texas, está estratega en políticas públicas y analista política Adriana Aldín. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. No la oigo, creo que tiene el mute. Muchas gracias, buenos días. Ahora sí la oigo muy bien, cristalina, crystal clear. Sí, muchas gracias. Bien, primera pregunta, la que formulé, ¿por qué tantos candidatos? ¿Qué nos dice Rosario Marín? Bueno, son muchos hasta el momento, pero no se comparan con los veintitantos que hubo hace 8 años, ¿no? Uh-huh. Pero sí son muchos, y en realidad sabemos que muchos de ellos no van a llegar ni siquiera al 2%. Lo hacen porque también muchos de ellos buscan otra posición. Uh-huh. Todos dicen que quieren ser presidentes, pero al final corrió Nikki Haley también y terminaron en la administración. Yo creo que es importante reconocer que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Además que también ven que hay una oportunidad. Ven que el expresidente está lastimado, está herido, y piensan que ellos pueden llegar. Aunque nosotros sabemos específicamente si serán a la ultraderecha, que para la general va a ser algo muy, muy, muy difícil incluso llegar a la presidencia. Ya. ¿Y qué opina al respecto Adriana Aldín? Adriana, por favor. Bueno, coincido con mi querida amiga Rosario. Obviamente ahorita lo que se ve es que los favoritos son tanto el gobernador DeSantis como el presidente Trump, que en las encuestas lleva la cabeza, porque empezaron temprano con estas encuestas, pero los contendientes muy fuertes, obviamente está la ex embajadora Nikki Haley, y como mujer y quizá la más preparada que hemos tenido, pues está muy fuerte y como dijo Rosario, está herido. Bueno, el presidente Trump definitivamente está lastimado, está herido, y yo veo que la base va a tener que, o está ya buscando por otras opciones. Estamos escuchando, como lo dijo usted, que habló también sobre que van a anunciar el ex vicepresidente Pence y también el ex gobernador Chris Christie. Yo veo a Chris Christie bastante fuerte. Creo que va a haber un resurgimiento en lo que corresponde a él, también por su experiencia y porque él es bastante hábil en expresar sus posiciones, y si está en desacuerdo con lo que es la base, también lo va a decir. Están los que se llaman los long shots, los que pues sí, están buscando, como dice Rosario, otra cosa más quizá, pero por ejemplo el senador Tim Scott, que es el único afroamericano fuerte ahí, aunque están otros, pero él que pueda resurgir para tener una posición diferente a la que tiene ahorita como senador. Pero obviamente aquellos que están en la extrema derecha, yo no veo más que eso suceda. Creo que nuestro partido, el Partido Republicano, incluso lo hemos platicado Rosario y yo en el pasado, sí ha estado muy lastimado. Este no es el republicanismo de antaño, el republicanismo donde antes se podía discutir con el otro lado en una manera cordial, sin que hubiera tanta disensión y tanto pleito. Entonces, pues yo quisiera ver un republicanismo efectivamente que regresa a lo que es la cordialidad, y creo que ambos partidos, no solamente el republicano, que se fue muy a la extrema derecha en cosas que no comparto yo ni muchos compañeros republicanos, también se ha visto en el partido demócrata, que también se ha ido muy a la izquierda. Uh-huh. Ambos partidos han tomado extremos tremendos, y eso es lo que ha arruinado a nuestro país en general y a avanzar en todas las políticas públicas que necesitamos avanzar. Hablaba Adriana Aldín. Es interesantísimo lo que usted ha planteado, Adriana. Ya volveremos sobre los perfiles internos de ambos partidos, pero básicamente el republicano, que es el que nos ocupa hoy.
Rosario, usted dijo el expresidente está bastante herido. Hoy en la carta mañanera del The New York Times dicen el caso de Manhattan no es el único problema legal que va a enfrentar Trump. Pueden venir más cargos criminales en su contra. Además de los múltiples frentes judiciales que tiene abiertos, ¿por qué dice usted que está bastante herido? Yo creo que hemos visto que enero 6 fue algo muy, pero muy desagradable para muchísimos republicanos. Son pocos, y son los de extrema derecha los que lo apoyan, que ven que eso fue un paseo y que llegaron al Capitolio de visita de turistas. Es algo que no se puede defender. Entonces, están los republicanos buscando una alternativa. Han visto que este señor no ha sido bueno para Estados Unidos, pero en su mayoría los republicanos que están electos en este momento siempre han tenido miedo a lo que se llama los que lo apoyan al expresidente. Siempre le han tenido miedo a esa base ultra derechista que lo apoya y quieren mantener esa base. Entonces, por eso no hemos visto tanta disensión, no hemos visto que estén en contra de él. Esto es por afuera, pero aquí en lo secreto, aquí entre nosotros, aquí dicen, oye, no, es que estamos buscando una alternativa, pero ¿qué podemos hacer? Pero fue esa parte, fue el enero 6, fue el ir en contra de todo lo establecido, ir en contra de su vicepresidente, ir en contra de toda nuestra institución como Congreso. Entonces vemos que en realidad la gente decente, por decirlo así, no lo quieren como presidente. Él va a tener un grupo. Cuando estábamos hablando de todos los candidatos, el único miedo que yo tengo es que se diluya tanto, que entre todos que estén tan dispuestos a estar hasta el último momento, que no se salgan y que pase lo mismo que pasó la vez pasada. Que él con su 30%, empezó con 20%, y con su 30% siguió, nadie más tenía 30%, los otros tenían 8 y 5 y 3 y todo, y se diluyó tanto que él se mantuvo como abanderado, y así quedó. Ese es el miedo que yo tengo, que aún así, aunque eran 20 y tantos, que esta vez, incluso con los que hay, se diluya tanto que él se mantiene con su 30% y llegue a ser el abanderado. Yo espero que no. Yo espero que, primordialmente, yo creo que Chris Christie lo va a atacar, pero ya también vimos que DeSantis ya ha sacado las uñas, ya no va a mantenerse callado, ya está contestándole a los insultos. Entonces yo sí creo que esta vez va a ser que ya no van a estar dispuestos a darle a él toda la oportunidad de insultar, para que todos se dobleguen. Yo creo que ahora sí va a haber personas que están dispuestas a decirle, no, momento, así no son las cosas, y que incluso insulto se pague con insulto. Cosa que antes lo dejaron todo, nadie estaba dispuesto a decirle que no, a todo mundo insultó, y vimos que él se quedó con eso. Ya sabemos cómo trabaja él, ya sabemos cuál es su MO, y esta vez yo creo no lo van a permitir completamente que haga lo que hizo la vez pasada. Hablaba Rosario Marín, republicana, quien fue tesorera de Estados Unidos durante el gobierno de George Bush. Insultos contra insultos. Y usted, Adriana, había comentado la suerte de añoranza por ese viejo partido republicano donde reinaba la cordialidad, no precisamente los insultos. Me gustaría que entrásemos en ello, pero antes se barajan una docena de nombres aproximadamente, ¿verdad? Sabemos que no todos van a llegar, que algunos están
tratando de figurar de una u otra manera. Por supuesto, aparte de Trump y DeSantis, usted mencionó a la señora Haley, mencionó al señor Scott y sobre todo mencionó al señor Christie. Pero ¿qué oportunidad le da al señor Pence? ¿Por qué no lo mencionó usted? ¿No le ve ninguna? Bueno, yo creo que yo siempre me he enfocado mucho que la articulación del mensaje es importante. Realmente no necesariamente sucede que tienen un éxito al ganar, pero sí al debatir. Yo creo que en el momento de los debates vamos a ver en la manera en que todos ellos se desarrollan. Yo no considero al vicepresidente Pence con realmente ningún camino para que él gane, porque le falta eso, ¿verdad? Eso de que ni es controversial, ni tampoco es un gran orador o una persona que debata con lo que yo espero ver, porque en el caso del presidente Trump, al que yo no considero un excelente orador para nada, pero decía cada tontería que eso hacía que siguiera la situación. Entonces yo sí veo a una Nikki Haley debatiendo los asuntos de una manera muy eficaz, a un Chris Christie haciéndolo, a un Ron DeSantis, a un Tim Scott, en cuanto se presenten en frente del señor Trump, que es el que está liderando y que lleva un gran porcentaje. Y como dice Rosario, puede que se diluya y eso pues nos haga ver resultados que no queremos ver, pero sí podemos ver unos muy buenos debates. El vicepresidente Pence tiene su base muy cristiana, muy evangélica, que es muy respetable. Creo que en algunos asuntos el país ha evolucionado. Lo que yo veo que es importante para nosotros los republicanos es presentarnos en las elecciones primarias, porque el mayor error que cometemos en todo tipo de elección, no nada más presidencial, pero estatal y otros, es que en las primarias no se presentan a votar, y cuando quedamos con un candidato en la primaria que no nos gusta, muchos republicanos toman la decisión, pues no me gusta mi candidato, pero no me queda otra. Así ganó Trump, esa es la verdad. Muchos votaron por él porque no quedaba otra opción, porque él era el candidato, pero no porque fuera el favorito. Y les recuerdo a la audiencia que el presidente Trump nunca había votado en su vida en una elección presidencial como republicano. Él no era un republicano de antaño. La primera vez que votó en una primaria republicana fue para votar por sí mismo. Entonces, habemos muchos republicanos que sí nos gusta todo lo que es la primaria. La primaria es importantísima y no veo al vicepresidente Pence avanzando en esa. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Adriana Aldín desde Austin. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso continuamos con nuestro foro, pero me gustaría las opiniones de ustedes a propósito de lo que comentó la señora Aldín del Partido Republicano de la Cordialidad, y entiendo por cordialidad pues sensatez, decencia, sin déresis, al Partido de los Insultos, como dijo la señora Rosario Marín. ¿Qué ha cambiado y por qué? Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy, #Perfiles Presidenciales Republicanos, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Cuáles son las noticias de este momento, Floralicia? Esta, César Miguel, viene desde España. Se trata de las Oficinas para la Protección de Menores y Prevención de Abusos, que contabilizan 927 víctimas de abusos sexuales a menores desde mediados de los años 40 hasta el año 2022. Los obispos españoles admiten que al menos 728 miembros de la Iglesia Católica están acusados de abusar de menores desde 1945 hasta finales del año 2022. Ese es el último avance de datos de la Conferencia Episcopal Española, aportado al día de ayer en Madrid en la presentación del informe Para dar luz,
el primer documento que presenta la Iglesia en España sobre la pederastia. También ha informado por primera vez del número de víctimas, 927. Todos estos datos solo corresponden, César Miguel, a los que han recibido las oficinas de protección del menor de la diócesis y las distintas congregaciones desde el año 2019, cuando abrieron sus puertas. Este cómputo, por lo tanto, no incluye el número de todos los casos que conoce la Iglesia con anterioridad a ese año 2019, una información que se sigue ocultando. Gracias, Flor Alicia. 16 minutos. Vamos a regresar a nuestro foro, #perfiles presidenciales republicanos, con Rosario Marín en Huntington Park, California, y Adriana Aldín en Austin, Texas. Había quedado en el aire antes de la pausa comercial esa definición de un partido que fue de la cordialidad al insulto. ¿Qué ocurrió? Me gustaría oír la opinión primero de Rosario Marín en California. Sí, ocurrió que una persona que jamás debería de haber estado ni siquiera como candidato llegó a ser presidente, y lo hizo a través de insultos, a través de bajezas, a través de mentiras, a través de burla, y eso en realidad a todos los otros candidatos, personas muy honorables, personas decentes, personas que sabían comportarse dentro de la política, eso los dejó así como atónitos, como sorprendidos, y no sabían cómo responder. Y en la política, el que calla otorga. Y entonces vimos que muchos de los candidatos se fueron yendo por los insultos que les hacía este señor. Y así gobernó por 4 años. Insultó a la gente que trabajó con él, insultó a los generales, insultó a medio mundo, y insultó a su contrincante, a la primera mujer. Bueno, así lo hizo. Y vimos que eso le funcionó. Desafortunadamente, vemos que las campañas sucias funcionan. Entonces, yo creo que esta siguiente contienda va a ser una donde un insulto va a ser respondido con otro insulto. Desafortunadamente, o sea, lo hemos visto, así ha pasado y ha degradado la política. No quiero decir que los oponentes no contestaban las acusaciones que se hacían o la trayectoria que tenían. Sí lo hacían, pero se hacía de una forma diferente, de una forma mucho más, si no cordial, por lo menos tratando de decir su propia verdad, pero no de la forma que este señor vino a destruir la retórica política que teníamos en algún tiempo antes de que llegara. Muy interesante lo que plantea la señora Rosario Marín. Me gustaría oír su opinión, Adriana. Bueno, una de las cosas que yo siempre he pensado e incluso utilizo la palabra violación, siento que nuestro partido fue violado, fue penetrado de una manera tremenda, y uso la palabra en inglés rape para decir de este tipo de violación, porque penetraron al partido muchísimos, miles, millones de individuos que no eran republicanos. Yo sí quiero decir que yo vivo aquí en Texas y por supuesto, aunque he viajado a todos los estados, sí quiero decir cómo está la situación en Texas. Las personas más groseras, con tonos de antirretórica inmigrante, por decir hasta racistas, que ahora están en mi partido, antes de Trump eran demócratas. Quiero sí aclarar eso. Es increíble y no quiero mencionar nombres, pero puedo hacer una lista de aquellas personas que penetraron nuestro partido. ¿De dónde salieron? Yo no tenía ni la menor idea, y de repente con puestos de liderazgo en el partido local, en el partido estatal, en el partido nacional, personas que en la vida tenían ningún récord como republicanos, y al contrario, o tenían un récord de apatía política o un récord de que estaban envueltos anteriormente en campañas de Barack Obama o de otras campañas. ¿Qué pasó ahí? No lo he podido comprender, pero sí sé y coincido con Rosario de que se eligió
alguien que ni siquiera era parte del partido, ni una persona con historial en el partido. Incluso se había postulado en el pasado como presidente, como otro partido independiente, ni demócrata ni republicano, eso lo recuerdo muy bien, pero ¿qué permitió que cambiara eso? Muchas personas lo hacen porque están buscando su propio interés, y también vimos algunas personas que dijimos, ¿qué pasó? ¿Se vendió? ¿O qué fue lo que sucedió? No lo comprendo. Lo que sí sé es que muchos de nosotros que permanecemos en el partido es porque queremos hacer algo desde adentro para poder sacarlo a flote y para poder llegar a aquellos principios que tenemos y valores que tenemos como republicanos, y siempre con una objetividad, porque aunque yo estoy en desacuerdo con otras personas, debe de haber una manera de poder avanzar un sueño, una legislación para el bienestar de la mayoría de todos los americanos. Nunca vamos a estar de acuerdo 100% todos, incluso en el mismo partido no podemos estarlo, claro. Pero sí siento que hubo esa violación. Hablaba Adriana Aldín desde Austin, Texas. La señora Aldín mencionó la palabra peligrosísima racismo. Con relación a esto, leo esta noticia que me llegó esta mañana, la leí entre las noticias de Estados Unidos. Dice así: los republicanos están tratando de superarse unos a otros en la represión de los inmigrantes indocumentados. Los gobernadores están enviando tropas de la Guardia Nacional a la frontera suroeste y los candidatos presidenciales de 2024 están promocionando políticas duras. A Donald Trump le fue muy bien con el discurso radical, muy bien electoralmente hablando, de manera proselitista, en un discurso anti-emigrante. Y leo en la misma nota, los gobernadores citaron una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott. 13 gobernadores republicanos firmaron la declaración respaldando Misión Segura Fronteriza, Operation Lone Star, del gobernador Abbott. Y aquí el detalle. Esta semana, Trump revisó una idea de propuesta grandilocuente que planteó como presidente: poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho que durante mucho tiempo se consideró garantizado por la Constitución de los Estados Unidos. Me gustaría oír su opinión al respecto, Rosario. Rosario Marín, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, todo esto es muy doloroso. Y esto viene, y estamos en esta situación porque cuando, independientemente de quién está en el poder, los republicanos o los demócratas, y tienen todo el poder, la Casa Blanca, el Senado y el Congreso, ninguno ha sido capaz de hacer la reforma migratoria que tanto necesitamos. Y esto, en vez de resolverse, se ha crecido. Este problema de migración ha crecido y los dos partidos utilizan la migración para sus propias campañas electorales. Uh-huh. Cuando Obama estaba en la presidencia, cuando él tenía al Congreso y al Senado, él ni siquiera tomó, aunque él lo dijo, y tenemos de ejemplo a Jorge Ramos, se lo dijo cuando estaba buscando la reelección, claramente. Usted no hizo lo que dijo que iba a hacer. O sea, ¿cómo le podemos creer otra vez? Yo estaba ahí cuando se lo preguntó. Cada partido utiliza la migración para sus bienes electorales. Que quede claro eso. Ahorita le podemos echar la culpa a los republicanos, pero no podemos, sería muy injusto nada más decir que los republicanos están haciendo esto, lo otro y aquello, cuando los demócratas, Harry Reid paró lo que íbamos a tener con el presidente George W. Bush, y yo lo sé, está claro, está documentado. Entonces, cuando el presidente Bush estábamos a un voto, Harry paró todo eso. Harry Reid era el senador encargado del Senado en ese entonces, el senador pro tem. Entonces, esto es doloroso para mí, que soy inmigrante, que se utiliza eso. Pero yo le he hecho la culpa a los dos partidos por la necesidad de elección y utilizar a la inmigración como una bolita de ping-pong.
que el partido, que los republicanos estén haciendo esto y diciendo esto, y que el expresidente haya utilizado la migración para sus propios bienes políticos, me da asco, me duele. Es algo que repugno. Y sin embargo, no puedo darle el pase a los demócratas cuando ellos pudieron también haber hecho algo y no lo hicieron. Entonces aquí los dos son culpables. Estamos en esta situación porque ninguno de los dos partidos ha hecho lo que debería de hacer en su momento cuando tenían todo. Es más difícil y no le estoy dando una vía fácil al presidente Biden porque él ahorita tiene un Congreso dividido, pero también podía haber presentado una propuesta de ley y no lo ha hecho. Y eso, como inmigrante, me duele porque reconozco que lo están utilizando simplemente para sus cuestiones políticas. Muy interesante y valiente lo que usted plantea, Rosario. Rosario Marín fue tesorera, lo quiero recordar, durante la presidencia de George W. Bush. Ahora, me llamó la atención el encabezamiento de la noticia que leí. Los republicanos están tratando de superarse unos a otros en la represión de los inmigrantes documentados. Quitemos el complemento. Los republicanos están tratando de superarse unos a otros en esta campaña, pero siguiendo con el hilo que había planteado la señora Aldín, pareciera que para superarse y lograr el favoritismo de los republicanos hay que inclinarse cada vez más hacia la derecha. Es decir, pareciera que el que esté más a la derecha logrará la nominación. Me gustaría oír su opinión al respecto, Adriana. Efectivamente, eso sucede en todas las carreras, no nada más en la presidencial. La vemos simplemente ahorita lo que estamos viviendo en Texas con un fiscal general, un procurador general que le tuvieron que hacer la destitución en la Casa de Representantes. Es un republicano, pero él no debió ni siquiera haber sido el candidato que estuviera para reelección cuando teníamos otros candidatos y sobre todo una supercandidata republicana en la primaria, la ex jueza Eva Guzmán, y sin embargo gana de nuevo el señor Ken Paxton, lo acaban de destituir. Todo esto está pasando con los republicanos en Texas, que es un estado republicano, porque en las primarias van a votar aquellos que erróneamente no entienden de políticas públicas. En el caso del gobernador Abbott, que usted mencionó ahorita, yo sí quisiera decir, el gobernador, y al igual que otras personas cuando firman una legislación, el equipo que tienen de consultores, ya sea de campaña o consultores ya en su gabinete, ya en su aspecto, no tienen el conocimiento tampoco y, por decir, están rodeados de malos consejeros. Eso es una tristeza. Y simplemente, y quiero estar de acuerdo con lo que dijo ahorita Rosario en lo que se refiere a que también el Partido Demócrata no ha hecho nada, habiendo tenido la presidencia, el Senado y la Casa de Representantes. El presidente Obama no cumplió con sus promesas. O sea, son promesas fallidas, siempre, en lugar de arreglar este asunto. Yo no quisiera a nadie llamarle o dar una acusación directa de ser antimigrante. Yo sí veo muchísima falta de sabiduría, muchísima falta de discernimiento, muchísima falta de conocimiento y de apropiadamente expresar que una cosa es el Estado de Derecho y que obviamente todos deseamos que haya un Estado de Derecho y que todos entren por la puerta legal y que se resuelva todo el asunto, porque no queremos el tráfico humano tampoco. Hay mucha gente que está muriendo en las fronteras, que está sufriendo en las fronteras. Las personas que viven en nuestras fronteras, que son residentes y ciudadanos, están sufriendo, no solamente al ver la gente, pero también hay crimen. Entonces, es una cosa que se tiene que dialogar y que se tiene que hacer algo más expedito en lo que se refiere a las cortes, en donde se ve los asuntos de refugio, porque hay muchos que vienen con la esperanza del refugio. Entonces, es un total desastre y que no se ponen de acuerdo porque hay mucha gente involucrada que no debería de dar su opinión porque no tiene el conocimiento para hacerlo. Les quiero agradecer a ambas de verdad la participación en esta conversación que ha resultado por demás interesante, pero el tiempo siempre lo tenemos en contra. No quiero cerrar sin que me respondan, ha de ser breve, lo lamento, esta pequeña pregunta.
¿Será Donald Trump de nuevo el candidato presidencial del Partido Republicano? Rosario. Espero que no, y de manera muy personal voy a hacer todo lo posible de mi parte para que no llegue a ser el candidato. Adriana. En este momento las estadísticas muestran que él sería el candidato. El temor es lo que expresó la tesorera Rosario Marín acerca de que se diluya el voto. Sería muy triste. Espero que no, y yo en lo personal aún no tengo ningún favorito, pero sí espero que no sea él. Muchísimas gracias, Adriana Aldín, en Austin, Texas. Muchísimas gracias. Y Rosario Marín, allá en Huntington Park, en California. Gracias a las dos, han sido muy gentiles. Gracias. Ambas, acoto, son militantes del Partido Republicano, activistas. La señora Marín fue tesorera, nada menos, de la Nación en la presidencia de Bush. Y la señora Adriana es una analista estratega en políticas públicas. El reloj indica en este momento 10 y 21 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10 y 23 minutos de la mañana. Temprano, al leer las noticias de Estados Unidos, reparé en lo siguiente: las tensiones entre Estados Unidos y China dominarán la principal reunión de defensa de Asia que se inauguró hoy en Singapur, aunque Washington y Beijing han mantenido algunas líneas de comunicación, ha habido poco en el camino del diálogo sobre seguridad. Y China ha hecho una advertencia muy dura tras la firma de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán. El acuerdo lo firmaron ayer con el fin de profundizar las relaciones económicas entre ambas partes. Y China, Pekín, ya lanzó pues la dura advertencia. Esto pareciera que cada día se complica más las relaciones entre Estados Unidos y China. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a la ciudad de Nueva York, donde está el analista Luis Montes. Luis, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, amiga. ¿Qué ocurre? ¿Qué fue el acuerdo de ayer entre Washington y Taipei y a dónde va la advertencia de Pekín? Bueno, como usted bien lo mencionaba, señor Miguel, es un acuerdo básicamente comercial, ¿verdad?, que busca profundizar las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán. Esto se hace en el marco básicamente de dos oficinas que no son necesariamente diplomáticas o de carácter tradicional diplomático, pero son las oficinas activas básicamente tanto en Taipei como en Washington de representantes. Creo que esto es obviamente un paso más para solidificar la relación entre Estados Unidos y Taiwán. Hemos visto en los últimos días como, por ejemplo, China ha tomado una posición bastante agresiva, ¿verdad? Ellos argumentan que esto es en respuesta a las recientes visitas. Por ejemplo, si nos vamos un poco atrás, por ejemplo, la visita que hiciera en aquel entonces la portavoz Nancy Pelosi, han hecho varios también líderes de Europa y de Occidente han hecho también visitas importantes a Taiwán, y esto ellos lo ven como una intrusión en asuntos internos. Ahora, la situación está complicada. Esta cumbre de Asia allá en Singapur viene precedida por el incidente de los aviones caza en el mar meridional de China, donde hubo una actitud, dice Estados Unidos, el Departamento de Defensa, muy agresiva por parte de los pilotos o del piloto chino. ¿Qué nos dice usted, Luis? Sí, bueno, hemos visto, de hecho, se han mostrado videos acerca de esta, ¿verdad? El paso cercano del
los aviones. Creo que esto es parte de la tensión que se vive en el estrecho de Taiwán. Es una cuestión que básicamente solo va a incrementarse en los próximos días o meses. Creo que si recordemos, esto es una tensión que se viene dando ya, verdad, nos podemos ir hasta el incidente del EP-3 bajo la administración Bush, verdad, donde si recuerda, verdad, que se derribaron un avión, un EP-3 que se cayó, verdad, de Estados Unidos en China, y esto son incidentes que se vienen dando, es parte de la presión que China está ejerciendo ya a nivel mundial. Verdad, lo hemos visto, por ejemplo, a través de la diplomacia del dólar, o de la diplomacia, verdad, del yuan en África. Ellos también quieren ahora empezar a construir bases militares en África. Hemos visto las posiciones que ellos han tenido verdad, con préstamos y todo esto. Mucho también de esto en el sureste asiático y en el Medio Oriente. Entonces, este es parte del plan expansionista que tiene Xi Jinping. Verdad, a diferencia de la democracia en la que vivimos, él tiene que básicamente rendir pocas cuentas. Ya. Luis, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, señor. Luis Montes, analista político desde la ciudad de Nueva York. Son las 10:28. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Tienen un equipo de trabajo comprometido con cada uno de sus clientes inmigrantes. ¿Necesitas asesoría para inmigrar? Llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Al leer las noticias de la América Latina, en Bogotá llamó la atención la siguiente. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, ordenó una investigación interna en la policía para saber quién mandó interceptar ilegalmente el teléfono de Marelvis Mesa, quien trabajó como niñera en casa de Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro y señalada como autora de un hurto. El caso, que comenzó con una investigación irregular a Mesa por el supuesto hurto de un maletín con dinero de la casa de Sarabia, se habla de $7,000, ha detonado una crisis en el gobierno de Petro. ¿Por qué esto ha llegado tan lejos de que incluso se rumora que tanto la señora Sarabia como el embajador en Venezuela, el polémico señor Benedetti, van a salir del gobierno? Vamos a tratar de entender el entuerto y para ello ya vamos a Bogotá, donde en la línea telefónica está Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días, gracias por atendernos. Marta Elvira. Miguel, el gusto es mío, ¿cómo están? Buenos días. Marta Elvira, te confieso, es difícil entender esta noticia porque parece en principio una especie de chisme de pasillo, ¿no? Algo como muy menor. Una empleada doméstica que se roba un dinero. ¿Por qué termina esto en una crisis en lo más importante, en el centro del gobierno del presidente Petro? Miguel, esto tiene dos escenarios. Uno que es en el que tú lo planteas, que es en el caso de la investigación sobre el supuesto robo de cerca de $7,000 que estaban en la casa de la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Inicialmente se conoció el tema del robo en enero, febrero, pero después empezaron a salir informaciones según las cuales la casa militar
Casa de Nariño habría excedido, digamos que las normas penales en torno a la niñera, y sin acudir a la Fiscalía General, en donde efectivamente habían puesto la denuncia inicial, la sometieron a una serie de, digamos, mecanismos que no están previstos para un civil. Fue sometida a un interrogatorio sin compañía de un abogado y sin estar en un juez, un permiso de un juez de garantías. Además fue sometida a polígrafo, pero lo más grave se supo ayer. Y es que su teléfono y el de otra de las empleadas de la casa de la jefe de gabinete fueron interceptados ilegalmente. Esa palabra aquí en Colombia que se llaman chuzadas ilegales, interceptaciones, ha sido, digamos que un tema polémico durante varios gobiernos y una bandera del presidente Gustavo Petro y de uno de sus ministros, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quienes fueron víctimas de chuzadas y decía que no volverían a permitir este tipo de conductas. Ya está aprobado. De manera irregular interceptaron a estas dos mujeres, pero esto tiene un trasfondo político y de poder. El tema no se había conocido, a pesar de que las interceptaciones ilegales se hicieron en enero y principios de febrero, sino que salieron a flote por una pelea de poder en las entrañas de la Casa de Nariño entre el embajador Armando Benedetti, su ex empleada, la jefe de gabinete Laura Sarabia. Al parecer ambos querían tener un papel protagónico en una serie de movidas políticas que está planeando el presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones de octubre y también por la crisis que está pasando de gobernabilidad en el Congreso, y eso terminó estallando y dejando en evidencia este capítulo escondido del robo del dinero en la casa de Laura Sarabia. ¿Cómo se vincula en el caso de la señora niñera este polémico embajador Benedetti? Pues curiosamente ahora sabemos que la niñera primero trabajó en la casa de Armando Benedetti, bien como niñera, y que al parecer la habían retirado por un episodio similar de la pérdida de 5 millones de pesos colombianos. Al parecer, Laura Sarabia, que trabajó antes para Armando Benedetti en el Congreso, pidió autorización para llevarla a trabajar a su casa, a pesar de ese antecedente. Y termina envuelta también en ese escándalo, y ahora la niñera parece que tiene información relevante, por lo menos que me interesa mucho a la Fiscalía, en donde asegura que tanto en la casa de Benedetti como en la casa de Laura Sarabia se movían muchos maletines, dinero en efectivo. Entonces digamos que esto es un tema con un trasfondo absolutamente grande que en lo que compete al presidente sin lugar a dudas lo golpea. Su gobernabilidad, en la credibilidad de su gobierno y de, sobre todo, dos fichas de absoluta confianza. Mira, te quiero decir que esta semana iba a anunciar que el embajador de Venezuela iba a renunciar para convertirse en una especie de superministro acá en Colombia, de coordinador de ministros, de cara no solamente a los proyectos de ley que están haciendo tránsito en el Congreso, sino también a las elecciones. Y parece que lo que estamos esperando en los próximos minutos es que anuncien su salida del gobierno. A ver, ¿quién es Laura Sarabia? Tengo entendido que no llega a los 30 años. 28. 28 años, es una niña muy joven que inició su carrera como miembro de la unidad de trabajo legislativo, o sea, del equipo de Armando Benedetti en el Senado de la República. Ahí estuvo mucho tiempo. Él, en una declaración que le dio a la Corte dentro de alguna de las investigaciones que le siguen, dijo que ella era su mano derecha y la persona que le manejaba incluso sus finanzas. Cuando Armando Benedetti renunció a su partido y se unió a la campaña del presidente Gustavo Petro, el hoy presidente Gustavo Petro, se llevó a Laura Sarabia y empezó a relacionarla con el presidente. Cuando él sale para Venezuela, la deja como mano derecha del presidente, la convierten en jefe de gabinete. Esta niña empieza a acumular un poder, en parte, digamos que por el lado de los medios de comunicación, que la convirtieron en una especie de zarina del gobierno de Gustavo Petro, y también porque realmente tenía. Ella era la que llamaba a notificarle a los ministros quiénes se quedaban y quiénes se iban, la que sabía cuáles eran las movidas en el Congreso y pues la que controlaba incluso la agenda del presidente. Al presidente en algunos sectores se le ha criticado porque
se desaparece por momentos. Ayer, por ejemplo, que era un día importante para saber qué iba a pasar con este escándalo, el presidente no estaba y Laura siempre dijo, yo estoy a 8 pasos del presidente. Es ahora, con este escándalo, es de que su carta de renuncia está sobre el escritorio de Gustavo Petro desde el lunes y también se conocerá en los próximos minutos si la llamada salida del gobierno bien sale. Esto tiene todos los elementos de una telenovela o de una de estas series de intriga donde pareciera que hay cosas ocultas, muchas, y de un tenor delicado. El señor Benedetti llegó a Venezuela como embajador y fue el propio elefante en la cristalería, es decir, le cayó mal hasta los propios maduristas, con declaraciones extremadamente torpes que no iban al lugar. Lo primero que dijo fue no me traten como un diplomático porque los diplomáticos, los embajadores son unos tontos. Y por otra parte tenemos a esta señorita, esta jovencita de 28 años apenas, Laura Sarabia, que llega a tener un poder inmenso y era la protegida o la recomendada de Benedetti, de quien ahora es su enemiga total. ¿Cómo queda Gustavo Petro en un cuadro tan extraño, Marta Elvira? Pues yo creo que golpeado en su círculo más íntimo, que definitivamente eran dos personas muy importantes, no solamente políticas, sino también personalmente, por no decir incluso emocionalmente. Benedetti se ufanaba en las redes, o se ufana en las redes de ser amigo el presidente Petro. Laura Sarabia, como te digo, decía, estoy a 8 pasos del presidente, le hablaba al oído textual, lo acompañó a todos los viajes, ustedes la veían entrando a Washington, después en Francia, después, recorrió el mundo con el presidente y la veíamos como su sombra. Entonces, en el entorno íntimo queda golpeado, pero también en el entorno político por el tema de la gobernabilidad y de que sin duda Benedetti es un político bastante hábil, bastante inteligente. Ahí lo tenían como punta de lanza del pacto histórico que es el partido de gobierno para enfrentar las elecciones donde han venido perdiendo terreno precisamente por este tipo de escándalos. Acuérdate que en febrero era el hijo del presidente el que estaba en la mira. La coalición de gobierno está literalmente despedazada. No la han tenido fácil para sacar esos proyectos bandera. ¿Cuál es la preocupación? Que el presidente siempre ha tenido como plan B invitar que la gente salga a las calles a apoyarlo. Más, dentro de poco, el 7 de junio, hay una movilización gigantesca de centrales obreras, de sindicalistas, y él dijo que iba a salir a marchar los sindicalistas a exigir que el Congreso le aprobara sus reformas. Pero las cosas ya no son las mismas entre ayer y hoy. Estamos esperando, presidente, que diga al país qué va a pasar con estos dos funcionarios, qué otras decisiones va a tomar de cara a lo que le corresponde, manejar el país. A todas estas, ya para cerrar, Marta Elvira, el fiscal Barbosa, ¿qué dice? Pues, él es una persona que ha venido enfrentándose, algunos dicen que se ha convertido en el dique, presidente Gustavo Petro, porque inicialmente fueron bastante tímidas las voces en donde se oponían a lo que el presidente pedía. De pronto salía el entonces ministro de Hacienda a decirle, eso no se puede hacer, de pronto había algún gremio que se oponía, pero el fiscal se ha convertido en esta voz que le ha dicho, usted tiene límites, usted no es mi jefe, usted no puede hacer esto, y ahora dijo que lo que se estaba descubriendo era una especie de Gestapo, comillas, en casa de Nariño. Es posible que haya otras personas que venían siendo interceptadas. Hay mucha inquietud sobre el tema. Hay un senador de Cambio Radical, que es uno de los partidos de oposición, asegura que la Dirección Nacional de Inteligencia adquirió una serie de aparatos para interceptar a opositores. Entonces ese tufillo le ha costado en el vecindario incluso la libertad a varios presidentes en el tema de las chuzadas. Pues está rondando Colombia. Es un momento complicado por el tema de la selección. Marta Elvira, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
A ti, muchas gracias y te mando un abrazo. Estamos pendientes. Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo en Bogotá. En la revista Semana, en la página web, recién publican los detalles de la reunión del presidente Gustavo Petro con Laura Sarabia y Armando Benedetti. Por lo menos 2 horas duró el encuentro, en medio de la peor crisis del gobierno tras las denuncias de Marelvis Mesa, la ex niñera. La revista Semana dice, la primera solución que llevó el jefe de Estado a la reunión fue que tanto Sarabia como Benedetti debían irse. Sin embargo, fuentes de la Casa de Nariño aseguraron que Petro se dio un fuerte abrazo con Sarabia y se mostró solidario con ella. La telenovela sigue. Ya veremos qué ocurre. 10:43, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:46 de la mañana. Donna Summers. El viernes 16 de junio, West Kendall se convertirá oficialmente en territorio Éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estará transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake, en el 12700 Avenida del Southwest con calle 128. Fernando Arriaza, Daniel Chapela, la Chiqui Baby, Albertico Rodríguez, Jessica Fox y quien les habla, César Miguel Rondón, estaremos esperándoles con sorpresas, rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Un evento patrocinado por Pharmatech. Con Pharmatech me siento bien. Elegant Cuts Barber Shop. Artistas en cortes con tijeras para caballeros. El Rinconcito Miami, el restaurante de comida cubana favorito en West Kendall. Angel Nails and Beyond. Tienes derecho a verte y sentirte bella. Florida Golden Company. La mejor oportunidad de comprar terrenos residenciales a mitad de precio. BCI South Insurance. Tenemos el seguro que necesitas. Ultimate Medical Center Spa. Servicios médicos en todas las áreas. Bonjour Bakery, la única pastelería con el auténtico toque francés en el sur de Florida. Restaurant Pilón Miami, lo mejor de la gastronomía de nuestros países. Ohana Sushi para disfrutar los sabores únicos y frescura en cada bocado. La canción del disco más reciente del gran José Luis Pardo, Cheo, música para verse bien. Es curioso, no es para sentirse bien, sino para verse. Muy bien. Querido Cheo, muy buenos días. Profesor, qué honor hablar con usted de nuevo. Oh, el honor es mío. ¿Cómo está Nueva York? Oigo una especie de eco. Cheo, creo que tienes un radio cerca. O algo. Bájale el volumen. Ay, perdón. Ajá, ahora sí. ¿Ya? No, me sigo oyendo. Tengo un eco raro allí. Ahora ya pasó. A ver, ¿cuándo sacaste este disco? Música para verse bien. Ese disco salió el viernes pasado. Ah, está muy fresco. Está fresquísimo, sí, imagínate, sacadito del horno. Y imagínate, para estas edades que uno tiene, sacar un disco es como una cosa muy, muy afortunada. Como que estas edades que uno tiene si tú eres todavía un muchacho. Bueno, pero ya no soy tan muchacho, ¿me entiendes? Y a mucha honra, porque tampoco quiero ser muchacho todavía. A mí me gusta mi experticia y me gusta mi cosa y todas las cosas que he pasado, ¿no? Pero sí, cuando uno tiene esta edad y todavía sigue haciendo música y sigue sacando discos, uno se siente muy, muy afortunado, por supuesto. Ya lo creo, pero no exageres porque yo te llevo unos cuantos años de ventaja. Y sigues haciendo lo que te gusta, ¿no? Eres muy afortunado también. Sin duda. Cheo Full Band en Miami. ¿Qué es esto, Cheo? Mira, después de años yo estaba ya tranquilo produciendo bandas y haciendo mis cosas en la casa y me dio como otra vez ganas de montar una banda y ya, como te digo, con todo este tiempo teniendo bandas y todo el tiempo escuchando bandas, uno cuando hace una banda la tienes que hacer bien, ¿no? Entonces tengo una banda con un trabuco increíble de músicos que estamos tocando aquí en Nueva York
y Alejandro y Edwin se entusiasmaron en llevarla a Miami y la vamos a llevar a Miami. Entonces no solo es la banda de Cheo que tiene, aparte es una banda muy compleja porque como tú sabes y como sabemos que nos gusta mucho tipo de música, igual que a ti, que nos gusta el jazz, nos gusta la salsa, nos gusta el bossa nova, nos gusta el funk, nos gusta todo. No puede ser una banda cualquiera, pues tiene que ser músicos que tocan de todo un poco y eso tomó tiempo. Y entonces creo que eso es lo sabroso, que uno cuando vas a ver una banda que toca toda la música, todos los estilos de tu música que te gustan y los toca bien, es una delicia. Entonces creo que esa es me puse pretencioso y dije, bueno, quiero hacer una banda que toque de todo un poco, como un poco lo que está en mi colección de discos, ¿no? Y ese es el espíritu del disco Música para Verse Bien, ese tipo de banda. 100%. Ah, 100%. qué bueno. Eso es lo complicado, o sea, el disco tiene tal cual, música brasilera, tiene salsa, tiene dos salsas, tiene un bugalú, que bugalú, imagínate, el bugalú es como un amor de mi vida que yo siempre cuento que cuando yo llegué aquí a Nueva York, que quería ser disc jockey, llegué poniendo música de disco y música house y todo eso, y la gente me llamara para tocar bugalú. Entonces yo digo, el bugalú a mí me dio, no solo me pagó la renta un poco de años, sino que me dio mucha fuerza aquí en Nueva York, ¿no? Entonces, muy bien. Creo que llegó el momento para mí de regresar un bugalú al catálogo de los bugalús que, como tú bien sabes, ha sido un poco desterrado de la música latina. Te prometo, lo voy a escuchar con mucha calma para hacer algo ya después con este disco. Yo creo que te va a gustar porque es tu tipo de colección. Muy bien. Tenemos mucha música en común y sé que te va a gustar. Sí. ¿Qué dotación tiene la banda para tener una idea de cómo suena? Aparte creo que la pretensión más grande que tenemos es que tenemos 3 percusionistas. Tenemos timbalero, conguero y baterista. Luego tenemos a Badem Goyo, que es un pianista que yo digo que en cualquier momento me lo roban. Un pianista excepcional venezolano, pupilo de Jerry Whale. Tenemos un bajista boricua que es un salsero empedernido. Y yo en la guitarra y la voz. Entonces eso es un sexteto, pero cúnchale, suena muy chévere. Yo digo que están sobrecalificados para tocar bien música. Es que me encanta, porque estamos hablando de full band y ya te sinceraste, un sexteto, pero con todos los hierros. Sí, no. Ay, qué bien, qué bien. Que hay que pagarles a todos y yo me lo siento. No hay que pagarles pero no lo puedo hacer con 4 músicos. Oye, Cheo, invita a nuestros oyentes, por favor. Vamos a tocar el jueves 15, en Tripping Animals, que es una cervecería muy chévere ahí en el Doral. Y va a tocar Cheo con su full banda, pero aparte la sorpresa que tenemos es que me llevo la banda de cumbia también. Porque la banda de cumbia que se llama Loco Beach, básicamente es la misma banda de Cheo menos 2 músicos. Entonces yo le dije a Edwin y a los promotores de Miami como, mira, si pagamos 2 tickets más tenemos 2 por 1. Esto me encanta. Tú viste aquí, tú sabes cómo es todo, aquí todo el mundo toca con todo el mundo. Lo que sí le puedo decir a nuestros queridos oyentes, yo le he dedicado mi vida a la música más que a las otras cosas. Y Cheo es uno de los músicos más versátiles que yo he conocido. Y sí les puedo garantizar que con sexteto, cuarteto o octeto, la música que él le va a brindar va a ser extraordinaria y sobre todo divertida. Sobre todo divertida, creo que esa es la idea. Yo creo que uno vuelve a los shows cuando uno la pasa bien. Y lo importante más que el ego de la canción y que todo es que la gente tenga un momento chévere. Y esa es un poco la idea. Muy bien. Pero sí, o sea, imagínate, ya a estas alturas yo no puedo salir con una banda piche, pues tengo que salir a tocar bien. Sí. Bueno, 15 de junio en Tripping Animals, Cheo Full Band. Gracias, Cheo. Gracias, César. Te mando un abrazo. Saludos a todos. Gracias. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿cuáles son las noticias, Flor Alicia? Finalmente, César Miguel, el ex vicepresidente Mike Pence no será acusado por el descubrimiento de documentos clasificados en su casa de Indiana, según una carta obtenida por NBC. El jueves, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia informó formalmente al abogado de Pence que había cerrado su investigación y que con base en los resultados de ella no se presentarán cargos contra el ex vicepresidente. El departamento se negó a comentar, pero un funcionario del Departamento de Justicia confirmó que se había enviado esta carta. Muchas gracias, Flor Alicia. Hoy es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual,
por el incidente que comenté temprano, de 1975, el 2 de junio, en Lyon. Y aparte de ser el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, es el Día Mundial del Donut. 10:56. Y así nos vamos por el día de hoy en Conexión Radio. Es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.